Hola amigos, bienvenidos a esta sesión de retiro de la ventilación mecánica. Soy Eder Zamarrón del grupo de ventilación mecánica Avento y les voy a dar esta charla que espero sea de su agrado y de la utilidad para aplicarlo con su paciente. El único objetivo de esta charla es darles a conocer el proceso sistemático que se debe de realizar para retirar de forma adecuada, de forma correcta, el ventilador mecánico de un paciente. ¿Por qué es importante tener un sistema ordenado y no hacerlo mm, de forma sin sistema, de forma sin protocolo, hasta dicen por ahí a lo tonto? ¿Por qué se debe hacer las cosas de forma adecuada? Porque entre más días pase un paciente intubado, obviamente las posibilidades de supervivencia van disminuyendo de forma importante. Vean ustedes, después del 11º día, cómo pues las posibilidades de supervivencia andan como del 50%, claro, dependiendo la enfermedad que estos presenten. Entonces, esto es importante y suena medio obvio, pero a más días de intubación, pues menos supervivencia. Por lo tanto, debemos nosotros de tener el sistema y entonces aplicarlo. Cada unidad debe de tener protocolizado, debe de tener pues hasta una hoja, inclusive dicotómica, para ir haciendo las cosas y saber cuándo ya es momento de retirar al paciente del ventilador mecánico. Una revisión sistemática de Cochrane te traduce que existe una disminución hasta del 26% del tiempo que dura el paciente bajo ventilación mecánica cuando se utiliza un protocolo de Winning. También existe, pues netamente, el proceso de retiro, una disminución del 70% y, por lo tanto, los días de estancia en la unidad de cuidados intensivos disminuye hasta un 11%. Esto, ¿qué te da o qué te traduce? Pues obviamente en un beneficio importante para el enfermo y en general para una situación económica benéfica para el sistema de salud. Por lo tanto, es importante que hagamos protocolizado este proceso de weaning o de retiro ventilatorio. ¿En qué consiste? Pues en estar evaluando cuándo el paciente ya está preparado para poder iniciar el retiro, hacer como tal el destete, entre comillas, o retiro, las pruebas que se deben realizar en busca netamente de extubar al paciente y que al momento de extubarlo, este paciente vaya a tolerar bienestar en una respiración ya espontánea. Nos vamos a ir paso a paso. Este es el sistema que tenemos en el grupo de ventilación mecánica Vento y nos vamos a ir desde la causa, cuando ya detectar que la causa esté resuelta o controlada, hasta la extubación tal cual. Vamos a ir paso a paso. Número 1, pensar que la causa esté resuelta o controlada. Y sabemos que existen un sinfín de causas del por qué se llevó al paciente a una ventilación mecánica. Fue un paciente con un EPOC o un asma, un paciente con una ventilación mecánica obstructiva, en un paciente con una situación pulmonar obstructiva, que ya se produjo broncodilatador, que ya no tiene atrapamiento de aire, que ya el paciente hemodinámicamente y neurológicamente está estable, entonces se puede progresar. Lo mismo a patrones restrictivos, pacientes que tuvieron pues un edema pulmonar, una neumonía, un síndrome respiratorio, etcétera. También, si ya está resuelta o controlada, pensar en entonces pasar de una modalidad controlada a una modalidad asistida o inclusive a una ventilación espontánea en paciente intubado. Neurocrítico, ya se resolvió, ya se hizo una intervención quirúrgica, ya se controló la hipertensión intracraneal, eh, el paciente se pudo optimizar en todas las condiciones hemodinámicas, etcétera. Entonces podemos ya pensar en el retiro. Y aquellos pacientes que tuvieron la necesidad de ventilación mecánica por una protección de la vía aérea, un trauma de cuello, un trauma facial, un absceso profundo de cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos, si ya se controló la causa, entonces hay que pensar entonces en quitar la sedación si no la tiene, o definitivamente si nos encontramos a este paciente sin sedación, pues ir en el retiro de la misma. ¿Para qué? Para entonces nosotros poder pasar, les digo, de una ventilación controlada a algo asistido y posteriormente a una ventilación espontánea.
¿Qué criterios se requiere? Se requiere que el paciente neurológicamente ya esté bien, se prefiere que hemodinámicamente esté bien, que el paciente cumpla con las funciones mínimas de protección de la vía aérea, que el paciente se despierte fácilmente, que te siga con la mirada, que te apriete la mano, que saque la lengua, que tenga deglución adecuada, que la tos también esté de forma presente. Todo esto es importante. Empezar con una PAFI, pues al menos de 150, idealmente más de 200, con requerimientos bajos de FIO2 y pues con un PIB igual o menor de 8 centímetros de agua. Que no tenga alteraciones electrolíticas o gasométricas, es muy importante también. Siempre pidan unos electrolitos séricos para iniciar el retiro ventilatorio. Que los 6 estén adecuados, el potasio principalmente, pero no olvidemos fósforo, calcio, magnesio, sodio, cloro, todos deben de estar de preferencia en rangos normales para poder entonces iniciar el retiro ventilatorio. Y que mi paciente tenga un esfuerzo inspiratorio aceptable. También es importante que o no tenga vasopresor o que requiera dosis bajas de vasopresor para mantener una perfusión tisular. No es lo mismo que alguien no tenga vasopresor y que pues esté hipoperfundido. Entonces es importante que se cumpla eso. También que la hemoglobina sea mayor, igual a 7 7 gramos por decilitro y que la temperatura sea menor de 38, 38.5. Esto va implícito con que la causa infecciosa que puede tener el paciente ya está resuelta y que su estado mental sea adecuado. Es importante siempre pensar que a pesar de que la situación que lo llevó a la ventilación mecánica no fue algo infeccioso pulmonar, se puede sobreagregar en el lapso, en el transcurso de la evolución y siempre hay que estar muy pendiente de detectar neumonías asociadas a ventilador mecánico. Ahora bien, yo ya veo que mi paciente está neurológicamente bien, hemodinámicamente bien, tiene un esfuerzo adecuado. ¿Cómo voy a pasarlo entonces? Es lo que muchos se llevan o tienen la duda. En este paciente, vean cómo está en una modalidad asistida por presión. Vean cómo el paciente es el que inicia la respiración. Nos damos cuenta porque tiene una frecuencia respiratoria programada de 16 y el mete 24 y aparte aquí él tiene activa el trigger o gatillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasarlo, vamos a probarlo, que el paciente tenga condiciones para una fuerza adecuada y mantenerse en una ventilación CPAP presión soporte. Vean cómo el paciente ahora con PIP de 6, con una soporte de 6, vamos a ver, 8 ahí le puse, no hay una forma estricta de hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ya que tengamos esto, le damos entonces en aceptar y vamos a ver si puede tolerar estar en una ventilación de CPAP presión soporte. Alrededor de 500 es lo que se prefiere. Ahí estamos bastante bien y con eso nos la llevamos de forma adecuada. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a esperar a que el paciente tenga 8 o menos de presión soporte para entonces poder hacer las pruebas predictoras de éxito a la extubación. Entonces eso es bien importante que lo hagamos. Vean cómo es relativamente sencillo, no ocupamos ningún otro modo intermedio. Con esto es suficiente pasar de una modalidad, bueno, primero va a estar controlada, luego va a estar asistida y luego ya lo vamos a probar una modalidad espontánea. Debemos de lograr, o bueno, el paciente debe de lograr, ya una vez que se pase efecto sedante, que cobre más fuerza, que esté bien nutrido, que se comience a movilizar, que tenga una presión soporte menor de 8 centímetros de agua, para entonces pensar en hacerle pruebas. Aquí estamos, vean cómo mi paciente ya no tiene inclusive presión soporte, que esto es algo muy válido, tiene un PIB de 5, un disparo de 1 y FIO2 incluso al 21%. Entonces tú dices, pues ya no tiene por qué estar intubado este paciente. Bueno, entonces vamos a probar si realmente tiene o cumple con criterios para realizar la extubación. Las pruebas predictoras son una parte fundamental. Muchas de las veces se opta por pasar al paciente directamente de un CPAP presión soporte a una prueba de ventilación espontánea, que lo más clásico es un sistema en T o un tubo en T, sin evaluar la fuerza. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué evaluamos previa a una extubación? Pues sencillo,
la fuerza diafragmática, que tenga buena mecánica respiratoria el paciente y que tenga reflejos protectores de la vía aérea, lo que incluye también un buen estado de alerta. ¿De acuerdo? Vamos a evaluar que la velocidad de conducción desde el sistema nervioso central hacia el diafragma sea la adecuada, que la contracción del diafragma sea óptima y qué es lo que pretendes evaluar con un diafragma o qué es lo que pretendes evaluarle el diafragma, pues que el paciente tenga buena tos, que el paciente tenga buena fuerza inspiratoria, ¿de para el momento de sacarle el tubo, el paciente permanezca de forma adecuada y no tenga riesgo de reintubación. Hay diferentes pruebas, las cuales vamos a realizar para estar entonces evaluando la fuerza muscular del paciente, y la más clásica es el famoso índice de Tobin. El índice de respiraciones rápidas superficiales, que es la frecuencia respiratoria entre el volumen tidal. Este índice que esté menos de 100. El volumen tidal, recuerden que es en litros. Por ejemplo, si tenemos 500 mililitros es 0.500. Entonces, vean, se hace la fórmula. Si alguien respira, digamos, lento y profundo, significa que el paciente tiene una buena fuerza respiratoria, una buena fuerza inspiratoria, una buena mecánica en general. Entonces, eso sería algo bueno. Pero si alguien respira rápido y superficial, significa que no está en condiciones de extubarse. ¿Cómo se hace esta prueba? Se le pone 0 de CPAP o 0 de PIP y se le pone 0 de presión soporte. Y a los 2 minutos se le hace esta evaluación. Es decir, se le quita completamente el apoyo del ventilador mecánico del paciente y evaluamos su propia mecánica respiratoria. En este caso, si tenemos 50, por ejemplo, es menos de 100, está adecuado, pero si tenemos 150, o sea, más de 100, no está de forma adecuada este paciente. Tendríamos que regresarlo al CPAP y a la presión soporte que tenía, o inclusive aumentarlo y ver por qué no pasa esa prueba. Le falta optimizar los electrolitos, el paciente está sobrecargado de volumen, el paciente tiene falla cardíaca, está todavía con efecto residual del sedante. Entonces, esto es importante que lo tengamos muy, muy, muy en cuenta. Hay muchos índices. Entre más se realicen, sería mejor. Otro es evaluar la tos, no solamente de manera subjetiva, viendo la columna de aire en el tubo del paciente, sino también pedirle que tosa y evaluar en el gráfico de flujo-tiempo el pico de flujo expiratorio al momento de que hace esa maniobra de tos. Aquí estamos, el paciente está tosiendo y tenemos menos 93 litros por minuto de velocidad al toser. Con que esté más de menos 80 es un dato de que el paciente va a tener una buena fuerza para toser y entonces manejar las secreciones al momento de la extubación. También, si lo que queremos es evaluar subrogados del diafragma, de la movilidad y de la fuerza, podemos hacer varios índices, desde la excursión diafragmática, la velocidad de movilidad, el engrosamiento diafragmático, y esto que se llama índice de Tobin diafragmático, que es la frecuencia respiratoria entre la excursión diafragmática en milímetros, y si tiene menos de 1.6, hay éxito. Aquí estamos viendo que este paciente tiene 20 de frecuencia respiratoria y tiene 17.8 milímetros de excursión diafragmática. Aquí estamos viendo el diafragma, está el hígado, diafragma, y veamos cómo se excursiona, y tiene 1.1, lo que hace que saber que el diafragma está en buenas condiciones para extubar. Como les digo, existen muchas pruebas, entre más hagan, es mucho mejor. Realmente se necesita un entrenamiento para poder sacar estas pruebas, hacerlas pues de una forma más aterrizadas. Y una prueba que también es muy importante es la presión inspiratoria máxima, es decir, la fuerza que genera el paciente al inspirar. Al momento de cerrarle la válvula inspiratoria del ventilador, el paciente comienza a succionar, a inspirar, y el ventilador te mide cuánta fuerza está ejerciendo. Si el paciente tiene menos 30 centímetros de agua de presión, que es negativo, porque obviamente la fuerza inspiratoria es en negativo, está en buenas condiciones, el diafragma está fuerte, los músculos intercostales están fuertes. ¿Para qué? Para tolerar una extubación. Existen muchas otras, la presión de oclusión de la vía aérea, la famosa P01, la capacidad vital pulmonar, el trabajo respiratorio, que esto es en algunos solamente
es en algunos ventiladores, en algunos modelos de ventiladores, como en el Puritan Bennett. Aquí se puede hacer la evaluación en joules del trabajo respiratorio del enfermo y en cuánto le está apoyando el ventilador, y poder saber cuando tenga parámetros bajos, tenga buen trabajo respiratorio y que tenga un poco apoyo, un pobre apoyo del ventilador, también se puede pensar en extubar. Y también, como les dije, una evaluación ultrasonográfica del diafragma. Una vez que ya pasó todas las pruebas de retiro, o sea, que ya al paciente le se resolvió la causa, que ya al paciente se le quitó sedación, que ya está con una CPAP presión soporte, que la presión soporte se hará menor de 8, que pasa las pruebas porque tiene suficiente fuerza, ¿qué hay que hacer? Pues no hay que extubarlo todavía, hay que retarlo, entre comillas, retarlo, haciéndole una prueba de ventilación espontánea. ¿En qué consiste esta prueba de ventilación espontánea? Pues en ponerle al paciente ahora como el Tobin, pero en lugar de 2 minutos, aquí dejarlo 30 minutos sin presión soporte y sin CPAP. Es que es lo que hacemos al momento de poner una prueba en T o un sistema en T. Vean aquí, el paciente pues ya no tiene CPAP, no tiene presión soporte, aunque en la actualidad por la situación infectocontagiosa de COVID se ha dejado de lado cada vez más esta prueba y se prefiere poner al paciente en CPAP presión soporte 0, 0. Hay una prueba y un estudio en el JAMA, si mal no recuerdo, en el cual pues comparan la prueba en T, ¿vale? Contra, o el sistema en T, contra el CPAP presión soporte de 0,8, de forma arbitraria o aleatoria, así lo pusieron. Antes se creía que tenía que tener al menos 8 de presión soporte para que pudiera vencer la resistencia de las vías aéreas. Ahora sabemos que no es necesario, que automáticamente compensa el ventilador mecánico al momento de estar bien calibrado y de tener una buena, un armado adecuado y pues toda la calibración que se debe de realizar. Entonces, son las pruebas, la verdad la que más hacemos es CPAP presión soporte 0,0, porque de esa forma quitamos la presión, cualquier presión que le esté enmascarando la fuerza real del paciente, y entonces lo ponemos a prueba 30 minutos. En estos 30 minutos son cruciales, hay que hacer una evaluación pre y post prueba de ventilación espontánea. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues de forma clínica estar evaluando a mi paciente, como ahorita vamos a ver en un cuadro que tengo aquí, pero también una forma muy objetiva o lo más objetiva posible es hacer una evaluación con ultrasonido pulmonar. Si mi paciente antes de la prueba tiene un patrón A pulmonar y al momento transprueba o al término de la prueba de ventilación espontánea, mi paciente presenta ahora congestión pulmonar como este edema pulmonar, este patrón B pulmonar, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que mi paciente está teniendo una falla cardíaca inducida por la prueba de ventilación espontánea. O sea, nosotros le decimos una falla cardíaca desenmascarada por la prueba de ventilación espontánea. ¿Qué está sucediendo con este paciente? Este paciente está teniendo o tiene sobrecarga de líquidos o tiene una insuficiencia cardíaca sistólica o tiene una insuficiencia diastólica, ¿de acuerdo? Y el paciente no va a tolerar entonces extubarse. Debemos siempre de estar evaluando. También podemos usar el BNP para ver si el paciente está en falla cardíaca o inclusive estar evaluando antes y después el hematocrito, y si aumenta el hematocrito un 5% o la hemoglobina un 5%, o sea, que se hemoconcentra mi paciente, significa que no está tolerando la prueba de ventilación espontánea. Es decir, al momento de quitarle el PIP o el CPAP, que está ferulizando el alveolo, pues entonces comienza a haber edema en el intersticio y comienza a haber edema en el alveolo. Entonces, eso es muy importante que siempre lo tengan en cuenta. Clínicamente, si presenta agitación, disminución del estado de alerta, diaforesis, cianosis, si se aumenta clínicamente el trabajo respiratorio, está fallando la prueba de ventilación espontánea, no hay que ponernos triste, hay que pensar qué es lo que le falta, como todo lo que he mencionado: falla cardíaca, sistólica, diastólica, electrolitos, sobrecarga hídrica, inclusive una situación de debilidad adquirida en del paciente crítico. Todo eso debe de estar evaluándose. Objetivamente, pues
Si el paciente baja la presión arterial de oxígeno a menos de 50 o 60 milímetros de mercurio, si requiere más FiO2 para mantener saturación más del 90%, si el CO2 aumenta más de 50 milímetros de mercurio, o si tiene un delta en el aumento de 8 milímetros de mercurio, si esto repercute en la acidosis. Si también se puede hacer, como en el ventilador, prueba de ventilación espontánea 0,0, si está con un Tobin más de 105, si tiene una frecuencia respiratoria más de 35, si está taquicárdico, si está hipertenso, si está hipotenso o si comienza con arritmias, entonces mi paciente está fallando a la prueba de ventilación espontánea. Hay que reconsiderar y pues volver a poner obviamente así para presión soporte. No hay que sedarlo ni nada, hay que volver a dar un confort y nuevamente darlo esto a lo mejor en 8 horas, 16 horas, 24 horas, para ver qué está pasando, qué sucedió y qué podemos nosotros entonces resolverle. Ahora bien, sí, pero si mi paciente ya ha pasado con las pruebas, pasó también la prueba de ventilación espontánea, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahora el trofeo, que es extubar a mi paciente. Hay que extubarlo, pero antes hay que hacer otra prueba. Hay que aspirar bien la cavidad oral de mi paciente y hay que desinflarle el neumatoponamiento y evaluar que mi paciente tenga fuga, que tenga un buen espacio entre el tubo orotraqueal y las vías aéreas, la mucosa de la vía aérea. ¿Para qué? Para que no, predecir que no vaya a ser un estridor post-extubación. Aquí tenemos un gráfico de volumen-tiempo, volumen que entra, volumen que sale del paciente, o sea, el ventilador entrega volumen y todo lo recibe, pero si entrega volumen el ventilador y no regresa, significa que se está fugando. ¿De acuerdo? Este porcentaje de fuga, aquí por ejemplo tenemos 1192 de volumen tidal inspirado, pues debe de andar como en un 50% la fuga. Si fuga más del 20% o más de 110 mililitros al desinflar el neumotaponamiento, es que el paciente no tiene un edema de las vías aéreas superiores. ¿Quién es el grupo? ¿Quiénes son los grupos de más riesgo? Pacientes que tuvieron agitación psicomotriz, que tuvieron un delirio hiperactivo durante su estancia en UCI o en las unidades hospitalarias, embarazadas o puérperas, pacientes que tuvieron alguna cirugía o algún procedimiento de cuello, pacientes que tuvieron una vía aérea difícil y que fueron más de 2 o 3 intentos de laringoscopía, pacientes que también tuvieron mucha manipulación al momento de estar reacomodando tubo. Todos estos pacientes son factores de riesgo. También aquellos que tienen más de 7 días de intubados también son un factor de riesgo para tener edemas en las vías aéreas. Por lo tanto, es muy importante hacerles este test. Ahora bien, aquellos pacientes de riesgo que mencioné, o definitivamente ya sí se hace la prueba y no pasa la prueba, o sea, no fuga, entonces se puede dar dosis de esteroide. Metilprednisolona, 1 miligramo por kilo IV para prevenir el estridor en estos grupos, o si ya lo presenta, entonces se le puede dar 1 miligramo por kilo dividido en 3 dosis al día y en 24 horas nuevamente hacerle la prueba de fuga o test de fuga y posiblemente ya vaya a estar en condiciones para extubar a mi paciente. Ahora bien, listo, ya pasó también la prueba de fuga. Se extuba, ya le hicimos muchas evaluaciones, ya el paciente puede estar cansado y entonces hay que pensar en reconectarlo, ¿de acuerdo? Reconectarlo por 1 hora, dejarlo descansar, se le pone el CPAP que tenía, se le pone la presión soporte, ¿vale? Y se le deja 1 hora descansar y posterior a esto ya se le puede netamente hacer el acto de la extubación. Para hacer este acto de la extubación, ¿qué es lo que se ocupa? Pues que haya tolerado la prueba de ventilación espontánea, que la nutrición enteral se haya suspendido 2 o 4 horas antes, si es, por ejemplo, un obeso que tiene uso de opioides, una embarazada, ¿de acuerdo? Todos estos pacientes que tengan ilio, clínicamente tengan disminución de los ruidos intestinales, pues se prefiere 4 horas. Pero si no tienen estas condiciones, pues con 2 horas de ayuno es más que suficiente. Y hay que sentar al paciente, está descrito entre 30 y 90 grados, lo que hacemos es sentarlo prácticamente y ahora sí, volver a aspirar la cavidad o si le toca un aseo oral, que esté limpia la cavidad
y entonces meter el aspirador, desinflar el globo y al mismo tiempo que vas sacando el tubo, vas aspirando. De hecho, inclusive se prefiere que el aspirador esté un poquito por fuera o por delante de lo que es el tubo urotraqueal y venirte aspirando. Bueno, ¿para qué? Para que todo, pues, la secreción que pueda haber en las vías aéreas, pues no se vayan a las vías aéreas inferiores. Y perfecto, ya con esto hay que entonces hacer los cuidados post-extubación. Siempre ver si el paciente ocupa oxígeno, tal vez puntas nasales. Aquellos pacientes que tienen EPOC, ¿sale? O insuficiencia cardíaca pueden beneficiarse de ventilación mecánica no invasiva, y aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o un síndrome respiratorio resuelto, ¿de acuerdo? Pueden también usar cánulas nasales de alto flujo. Siempre pensar en fisioterapia inspiratoria y expiratoria. De hecho, los inspirómetros e incentivos no son necesarios, con puros ejercicios espontáneos, sin ningún aparato puede ser. Inclusive hay algunos otros dispositivos con más evidencia que estos, pero al final de cuentas el paciente debe de tener una valoración por un fisioterapeuta, de preferencia por alguien que sea enfocado a áreas críticas, para que esté siempre dándole una rehabilitación temprana. De hecho, desde que está intubado el paciente, los fisioterapeutas se encuentran algunos, ¿verdad?, se encuentran capacitados para hacer una movilización y de esa forma disminuir las posibilidades de debilidad adquirida en la UCI o debilidad del paciente crítico. Y pues manejar las secreciones. Para esto es muy importante que el paciente pues haya sido evaluado correctamente en la tos, porque así como la principal causa de muerte en paciente intubado, una causa de muerte en el paciente intubado es el moco asesino, también es una causa de reintubación. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado por eso. Entonces, por fin lo extubé y estamos todos contentos y creemos que ahí se acaba. Sin embargo, como dice María Belén, dice, aún no cantes victoria, peluche. ¿Por qué? Porque siempre hay posibilidades de reintubación. Y eso es parte de un winning. No debemos de bajar la guardia. Si bien las primeras horas son las cruciales, casi todos los que se van a reintubar en las primeras horas, antes de las 6 horas, se tienen que reintubar. Entre más tiempo pase de extubación, más posibilidades de éxito va a tener. Fueron que se considera exitoso en algunos literaturas 24 horas, otras 48, otros dicen que hasta una semana, pero con que te aguante 24 horas, posiblemente el paciente ya va a tener una extubación adecuada, una extubación correcta, ¿de acuerdo? O éxito a la extubación. Pero si una vez extubado el paciente presenta taquipnea, presenta taquicardia, presenta en general signos de insuficiencia respiratoria, ¿vale? No dude en reintubarlo y buscar y tratar la causa del fallo. Recuerdo que no nos dé miedo reintubar al paciente y pensar por qué fue. ¿Sabes qué? Recirculó el sedante, los electrolitos no me fijé y lo extubé, o ahora bajó el potasio, bajó el fósforo, se le pasó una carga de volumen al paciente y no la toleró, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso debemos de estar bien al pendiente para realizarlo. Y entonces pensar, miren, aquí está esta paciente, es la misma paciente 24 horas después, aquí con una extubación fallida, porque no se midió, o sea, no se evaluó el fósforo, estaba muy, muy bajo, y acá en esta, pues puede reponer el fósforo, y aparte de pasar 24 horas más sin sedantes, también le dio beneficio, pues está extubada exitosamente. Entonces hay que vigilarla, que no vamos a tener ninguna reintubación. Entonces, como conclusión de esta charla, así como en su momento dijimos, si dudas en intubarlo, intúbalo, aquí la máxima es, si dudas en extubarlo, no lo extubes. Es más seguro mantener al paciente intubado ante esa duda, ¿de acuerdo? Claro, son dudas razonables, dudas en el contexto de gente con entrenamiento, con capacitación, que sepa, ¿sabes qué? El NIF me dio de menos 21, pero la tos no me convence. ¿Sabes qué? El Tobin anda muy limítrofe, ¿sabe? Entonces le puse en prueba en T y se desaturó. No me arriesgo. Recapitulo y vuelvo a intentarlo cuando optimice lo que hay que optimizar. Entonces, eso es muy importante, darles a conocer lo que se debe de hacer como retiro ventilatorio de forma real y que lo apliquen o comiencen a aplicarlo con sus pacientes.
Nuevamente los invito a que vean el canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas, que nos visiten en la página de ventilación mecánica Avento, que tomen nuestro curso de ventilación mecánica online de principio a fin y que adquieran su libro de ventilación mecánica segunda edición Avento de nuestro grupo de trabajo. Muchas gracias por su atención y espero comentarios, retroalimentación y preguntas.